Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a adentrarnos en la parte de los mantenimientos que todo sistema informático posee. Esto utilizando el lenguaje de programación de C Sharp y con el IDE de Visual Studio en su versión 2015. Y también vamos a utilizar el sistema gestor de bases de datos de MySQL. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a comenzar a realizar lo que es cada uno de los mantenimientos de nuestro sistema informático. Para ello, hemos creado lo que es una interfaz en la cual nosotros tenemos, por ejemplo, este diseño y tenemos ya nuestra base de datos, que es la que nosotros tenemos acá, donde tenemos una tabla profesores, tenemos una tabla de módulos, una tabla de detalles y una tabla de alumnos. Y nada más acá es una demostración para hacer un pequeño sistema en donde tenemos que los profesores, un profesor puede impartir muchos módulos y muchos módulos pueden ser impartidos también por un profesor. Además tenemos los alumnos que estamos captando toda la información de ellos y también tenemos una tabla intermediaria o una tabla donde estamos teniendo un registro de todas las matrículas que los alumnos o de todas las inscripciones que los alumnos van realizando con respecto a cada módulo. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a comenzar a diseñar nuestra interfaz de docentes. Por ejemplo, yo tengo esta interfaz que es donde yo voy a comenzar a realizar lo que es el CRUD, y para ello tengo cuatro opciones. La primera, agregar docente; la segunda, mostrar; la tercera, actualizar; y la cuarta, eliminar. Create, read, update, delete. Los campos que están en esta parte de acá, en el combo box, perdón, en el group box, son prácticamente todos aquellos campos que se requieren en la base de datos. Por ejemplo, tengo un nombre profesor, tengo la parte de nombre profesor, tengo la parte de apellidos, tengo la parte de DUI, entonces tengo el documento, la dirección, tengo la dirección, y el teléfono, está el teléfono. Y usted me dirá, ¿y este textbox que hemos agregado acá sin sentido, para qué es? Pues este textbox es el que me va a estar almacenando el ID del profesor, ya que para inserciones eh, no va a ser necesario lo que es este ID, porque en la base de datos el campo del ID profesor es autoincremental. Por lo tanto, cuando se genere una nueva inserción en la base de datos, automáticamente este ID se va a autogenerar. Así que por eso no necesitamos en la inserción ocupar el ID del profesor. Sin embargo, lo hemos contemplado en el diseño porque para poder actualizar y para poder eliminar se requiere de ese ID. Entonces, precisamente por eso es que lo hemos agregado. Este textbox como tal no se va a ver al momento en el que se corre el programa. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar que no sea visible. Así que lo seleccionamos y en la propiedad visible lo ponemos en false. Entonces, cuando yo pueda ejecutar mi programa, yo tengo un login que que por el momento no está validado, solo por el momento de, de prueba. Tenemos un login en donde nosotros tenemos al docente, y específicamente acá nosotros vemos de que el textbox no se observa, pero sí va a estar recibiendo información al momento en el que yo seleccione cualquier registro que esté contemplado en la base de datos. Muy bien, para eso nosotros estamos teniendo la idea de trabajar bajo el concepto de modelo vista controlador, a pesar de que no lo estamos implementando de una manera pura. Solamente estamos teniendo la idea acá para distribuir nuestros archivos dentro de nuestro proyecto. Entonces, en la parte de las vistas vamos a tener todos los formularios. En la parte del modelo vamos a tener todas aquellas clases que interactúen con nuestra base de datos. Y en el controlador vamos a meter todas las validaciones y constructores. Ya teniendo claro eso, entonces vamos a comenzar acá. Comenzamos con la parte donde agregamos a nuestro docente. Así que vamos a dar doble clic sobre el botón y
se genera lo que es este código automático, y aquí yo voy a agregar lo que es debo de visualizar primeramente sobre lo que yo tengo acá. Tengo un login constructor, el validar login, que estas son clases ahorita que están vacías, no tienen nada, posteriormente las vamos a realizar. Y tengo en la parte del controlador un login constructor que igualmente está vacío. Entonces en el controlador vamos a crear una clase que me permita recibir todos los datos que el formulario va a estar enviando. Por ejemplo, vamos a crear una clase que se llame constructor docente. Perfecto. Cuando ya tengamos esta clase constructor docente, vamos a ponerlo como público para que pueda ser leída por cualquier clase de nuestro proyecto. Además, vamos a crear métodos que me permitan recuperar la información que está contenida en los formularios. En este caso sería en este. Tenemos un campo nombre, un campo apellido, documento, dirección y teléfono. Entonces vamos a poner acá public. En el caso del ID del usuario, igual lo vamos a ponerle ID usuario, y vamos a poner los métodos, perdón, aquí falta el tipo de dato, public int ID usuario, y ponemos get y ponemos set. Esto para que se permita, se pueda recuperar. Public, por ejemplo, string nombre docente, e igual ponemos get y ponemos set. Luego public string apellido docente, y tenemos get y tenemos set. Luego tenemos public string documento, get set. Public string dirección, get set. Y al final vamos a tener el public string contacto o teléfono, pongamos get set. Y para terminar, el constructor vacío, vamos a poner public constructor docente. Ahí está. Muy bien, cuando ya tengamos nuestro constructor, este constructor está creado con la finalidad de que cada método recupere un valor del formulario. En el caso del docente, nombre docente va a estar recuperando la parte del nombre del docente. Cuando en la parte del constructor apellido docente va a estar recuperando la parte del apellido, documento, dirección y teléfono. Y también tenemos uno para el ID que no se va a estar viendo. Sin embargo, no por verse no significa que no esté, sino que ahí va a estar presente, lo único que no lo vamos a poder visualizar. Cuando ya tengamos nuestro constructor, vamos a cerrarlo acá, vamos a ir a nuestro código, donde está el código del botón, y vamos a crear un objeto. Vamos a crear acá un objeto de tipo constructor, pero vamos a ver algo. Yo tengo un constructor llamado constructor docente, y vamos a ponerle que a este constructor se va a llamar agregar, por ejemplo, igual a new constructor docente. Bien, si ustedes se fijan, aquí me da un error, pero precisamente es porque en nuestro explorador de soluciones tanto el formulario de docente y el constructor no están dentro del mismo nivel, por decirlo así, no están dentro de la misma carpeta. Por lo tanto, a esta carpeta de vista que contiene el formulario del docente, tengo que compartirle lo que es el controlador. O sea que para que yo pueda utilizar este constructor, debo de compartirla hacia cualquiera de los formularios o cualquiera de las clases que yo quiero utilizar. Para todo eso vamos a hacer esto. Vamos a ir a la parte de las librerías, ponemos el nombre de nuestro proyecto y ponemos el nombre a la carpeta que yo quiero compartir, que yo quiero utilizar. Y si ustedes se fijan, no está como opaco como las demás, sino que ahora está bastante vistosa, y
el constructor docente ya no está en error, porque efectivamente por medio de esta librería, que podríamos decirle así, está accediendo al constructor. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a agregar un método acá. Vamos a poner public void agregar docente. En el public void agregar docente, lo que vamos a hacer acá es, vamos a poner primero por cuestiones de orden, lo vamos a dar aquí arriba. En el método agregar docente, lo que vamos a hacer es, como los métodos que están dentro del constructor no son estáticos, así que cuando los métodos no son estáticos, yo los invoco a los métodos por medio del objeto. ¿Y quién es el objeto que me permite hacer uso del constructor docente? Es agregar. Agregar es el objeto. Entonces, por medio de agregar, yo accedo a todos los métodos que están en el constructor. Entonces, nosotros vamos a decir en esta parte que agregar punto, y aquí me aparece mi nombre docente, va a ser igual. Como estamos hablando de agregar, no necesitamos el ID, recuerden, agregar punto nombre docente, que este nombre docente es el constructor que tenemos aquí. Agregar nombre docente va a ser igual a lo que contenga este textbox, y este textbox se llama txt nombre. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a ponerle acá txt nombre.text. ¿Sí? Vamos a ponerle ahora agregar punto apellido docente igual a txt, no tiene nombre, vamos a ponerlos entonces, vamos a renombrarlos ahorita. Entonces txt apellido, vamos a ver, aquí es una máscara, un masked textbox, así que vamos a ponerle pongámosle un txt, pongámosle que es txt documento, el otro es txt dirección, el otro es más un txt contacto, el teléfono, pongámoslo un txt teléfono, y este sería el txt id. En la parte de diseño de las interfaces es importante tener en claro, o tener, perdón, aquí hay un error, se espera un punto y coma, claro, porque no lo termina esta línea. Txt apellido, vamos a terminarla, punto text, ahí está. En la parte del diseño de interfaces es importante tener en cuenta el index que los controles tienen. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado, o el foco está sobre el textbox de nombres, al dar tab en nuestro teclado, pues si ustedes se fijan, el de acá se pasó a teléfono, y de teléfono se pasa a documento, de documento se pasa al botón eliminar, y del botón eliminar al actualizar, mostrar, agregar docente, y aquí a saber hasta dónde se fue, luego se va para donde dirección, y luego apellido. Entonces ese juego que desordenado en el tab, eso retrasaría el llenado del formulario y generaría lo que es estrés al momento de llenar este formulario, porque se requeriría que la persona que esté llenando el formulario tendría que estar cliqueando el orden en el que quiere llenar el formulario. Sin embargo, para solucionar esto, va a ser importante hacer lo siguiente: a nuestro formulario, en la parte del docente, vamos a agregarle acá, hay una propiedad que se llama tab index. Vamos a dejar esta propiedad, por ejemplo, esta 1, si yo quiero que se llene luego del nombre vaya el apellido. En el tab index vamos a dejarlo en 2, posteriormente vamos a dar este en 3, posteriormente este lo dejamos en 4, este lo dejamos en 5, este lo vamos a dejar en 6, este lo dejamos en 7, actualizar lo dejamos en 8, este lo dejamos en 9, y este lo dejamos por ejemplo en 10, y este va a quedar en 0. Perfecto. Cuando ya tengamos eso, vamos a correr nuevamente nuestro programa, lo vamos a ejecutar, y en la parte de docentes fijémonos en algo. Si nosotros seleccionamos o tenemos nuestro cursor o nuestro puntero sobre
el campo donde se agregan los nombres del docente y yo presiono Tab, automáticamente el puntero o el cursor pasa al campo apellidos, luego al documento, luego dirección, luego al teléfono. Posteriormente de teléfono tiene que pasar al botón agregar docente, mostrar, actualizar, eliminar. Esto genera rapidez al momento de llenar el formulario, porque yo diría, por ejemplo, Josué Enríquez, documento tal, dirección ahí por mi casa, teléfono, ahí está. Eso generaría que la interfaz que nosotros estamos creando sea bastante intuitiva y que sea bastante cómoda al momento en el que estamos trabajando en ella. Así que es importante tener en cuenta eso. Bien, cuando ya tengamos esto entonces arreglado, vamos a decir acá agregar punto apellido docente, luego ponemos agregar punto documento, vamos a ponerle, va a ser igual a txt documento punto text, posteriormente agregar punto dirección es igual a txt dirección punto text, luego agregar punto teléfono va a ser igual a txt teléfono punto text. Bien, hay que tener en cuenta algo. Un ejemplo, vamos a suponer de que en nuestro constructor vamos a suponer que por alguna razón yo al nombre docente le puse que fuera entero. Entonces quiere decir de que para que este método pueda recibir el valor del textbox docente, o en este caso sería del txt nombre, para que este dato se pueda recibir, quiere decir de que este valor debe de estar de tipo entero. ¿Por qué los demás no dan error? Porque el constructor, el tipo de dato es de tipo string. Y recordemos de que todos los controles donde nosotros ingresamos texto en Visual Studio, todos estos controles, por defecto el valor que se ingresa es el valor de tipo string. Por lo tanto, si el constructor en la parte de nombre docente dice entero, aquí yo debo de convertir este valor a entero, simplemente poniendo antes de él un convert to int 32, por ejemplo. Y ahí está, vean ustedes que desaparece el error. Pero como en todo caso el nombre no va en docentes, pues no hay necesidad de convertirlo. Solamente era un ejemplo nada más. Entonces, cuando nosotros ya tengamos esa parte, solamente aquí estamos poniendo nada más que se envíen los valores. No estamos validando si están llenos o pasa algo. No, todavía no estamos poniendo eso. Entonces, en el agregar docente, lo que nosotros vamos a hacer acá es decir que, por ejemplo, si por ejemplo txt nombre punto text punto trim es igual a vacío, o por ejemplo txt apellido punto text punto trim es igual a vacío, o txt documento punto text punto trim es igual a vacío, o el txt dirección punto text punto trim es igual a vacío, o el txt teléfono punto text punto trim es igual a vacío. Entonces, si cualquiera de estos campos está vacío, que son prácticamente estos que están acá, si cualquiera de estos campos están vacíos, entonces que me muestre un mensaje que diga, por ejemplo, messagebox.show. Vamos a decirle que me muestre un mensaje que diga complete todos los campos. Y que pongámosle falta información. Vamos a ponerle un tipo de mensaje, un messagebox buttons,
vamos a ponerle que sea ok, y en el message box icons vamos a darle una advertencia. Pero ¿qué va a pasar si los campos no están vacíos? Entonces se procede a enviar los datos del formulario hacia el constructor, y lo tenemos ya en esta parte de acá. Cuando nosotros ya tengamos eso del envío de datos hacia el constructor, vamos a venir acá a nuestro botón que se llama agregar, y en esta parte nosotros vamos a mandar a llamar al método agregar docente. Mandamos a mandar a llamar al método agregar docente para que el botón accione este método. Por lo tanto, el método se va a ejecutar de esta manera. Cuando ya tengamos toda esta parte, aquí falta, pues todavía falta más. Ya tenemos en cuenta de que los datos que están en el formulario, que están acá, ya han sido enviados hacia el constructor. Pero ahora el constructor, que vendría a ser como un filtro para que la base de datos procese la información, entonces vendríamos nosotros a hacer algo acá. Vamos a hacer en el modelo, vamos a crear una clase que se llame, por ejemplo, no sé, docentes, ya que vamos a agregar todo lo que tenga que ver con docente va a estar en esta clase. Así que no le podemos poner agregar docente, porque no solamente va a servir esta clase para agregar. Así que podemos ponerle funciones docentes. En esta clase funciones docentes voy a crear yo un método que sea public static int, y que se va a llamar aquí sí agregar docente. Este es el método que va a agregar el docente. Vamos a cambiarle otro nombre mejor, ya que aquí dice agregar docente, no quiero que se vayan a confundir. Vamos a ponerle ingresar, vamos a ponerle, vendría siendo casi lo mismo, ingresar docente. En este ingresar docente nosotros tenemos que tener en cuenta algo, de que los datos, por decirlo así, que están en el formulario han pasado al constructor, y del constructor tienen que irse para la base de datos. Entonces el método va a recibir como parámetro el constructor docente. Pero aquí es donde nuevamente repetimos lo siguiente, que como la clase no está heredando nada, o no está recibiendo nada, o no está teniendo acceso a todas las clases que estén en el controlador, porque el constructor docente está en la carpeta controlador, por ende esta clase no tiene acceso al controlador, ni mucho menos tiene acceso a la clase del constructor docente. Entonces lo que vamos a hacer es poner el using y ponerle el nombre de nuestro formulario, el nombre de nuestro proyecto y la carpeta que queremos compartir. En este caso sería controlador, y efectivamente ahora sí hay un reconocimiento de la clase constructor docente, porque por medio de esta librería ya lo estoy compartiendo. Y vamos a crear un identificador para este constructor docente para la base de datos. Vamos a ponerle que va a ser, como es ingresar docente, vamos a ponerle add. Este error, no se preocupen, ya que aquí está esperando un return que próximamente lo vamos a poner. Bien, el método public static int me está diciendo de que la forma en la que yo voy a invocar a este método va a ser por medio de su clase, con su respectiva clase, y que el valor de retorno va a ser un valor de tipo entero. Por lo tanto, voy a declarar una variable de tipo entero que se llame retorno, y la vamos a igualar a 0. Ahora lo que vamos a realizar es sería un objeto de tipo MySQL Command, que le vamos a llamar de cmd_add igual a new MySQL Command. Muy bien, igualmente este da error, porque para que nosotros podamos hacer uso
del código de MySQL en nuestro proyecto de C#, nosotros necesitamos agregar la referencia de la librería de MySQL. Vamos a esperar que carguen lo que son las referencias, y en las referencias nosotros buscamos la librería de MySQL y le ponemos la librería de MySQL Data. Damos en aceptar y se asigna o se agrega la librería a nuestro proyecto. Posteriormente, en las librerías nosotros ponemos acá using mysql.data.mysql client. Por lo tanto, ya desaparece el error. Para hacer la inserción, vamos a poner acá un try y vamos a meter esto dentro del try. Muy bien. Para que nosotros podamos realizar la inserción, nosotros necesitamos decirle a nuestro comando de tipo MySQL que el formato va a ser de tipo string, string.format, y decimos acá que insert into el nombre de la tabla al cual nosotros vamos a hacerle la inserción, que es la tabla profesores. Insert into tabla profesores. Posteriormente le vamos a decir cuáles son los campos que vamos a llenar, que son los campos nombre profesor, sería nombre profesor, luego sería apellido profesor, posteriormente DUI, dirección y teléfono. Cuando ya hemos especificado los campos que vamos a llenar, vamos a pasarle los valores, los values, y los pasamos como si fuera un arreglo, simplemente poniendo según el número de posiciones que hay. Asimismo serán el número de índices que existirán. Por ejemplo, aquí tenemos una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones. Por lo tanto, como los arreglos inician desde 0 y son 5 posiciones, este va a ser 0. Vamos a copiarlo para agilizar un poquito el proceso. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto, si yo pongo la quinta posición, vea bien cuántas posiciones estamos teniendo en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, recordémonos la teoría de arreglos. Dice que los arreglos son n-1. Por lo tanto, si yo tengo un arreglo de 10 posiciones, quiere decir de que su índice mayor va a ser 9. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo al 0. Por lo tanto, si aquí son 5 posiciones, su posición inicial va a ser la posición 0. Pero si nosotros incluimos el 5, nosotros estaríamos teniendo 6 posiciones. Por lo tanto, la última posición sería 4, porque es n-1, 5 menos 1, 4. Cuando ya tengamos esta parte fuera del paréntesis, porque ya no es parte de la sintaxis de SQL, y fuera de las comas, de las comillas, perdón, vamos a poner todos aquellos datos que vienen por defecto desde el constructor. Vamos a ponerle que add punto, el primer valor que estamos agregando es nombre profesor, entonces va a ser nombre docente. Acá posteriormente sería add punto apellido docente, luego add punto sería el tercero documento o DUI, como sea, add punto, el otro es dirección, que está acá, y el último add punto teléfono. Bien, y necesitamos pasarle también como parámetro lo que es una conexión. Si usted se fija, aquí me está pidiendo una conexión que aún no tenemos hecha. Por lo tanto, vamos a agregar en el controlador, en el controlador lo vamos a agregar en el controlador una nueva clase que se llame conexión. Acá
vamos a crear una conexión rápida. Vamos a mandar a llamar a la librería de MySQL, mysql.data.mysql client. Muy bien, creamos el método public static mysql connection, y vamos a llamar al método obtener conexión. Luego acá vamos a declarar unas variables, string server, string database, string user, string password. En server vamos a poner, como estamos utilizando de manera local, 127.0.0.1. El nombre de la base de datos es db matrícula, es este que está acá. Entonces ponemos db matrícula. El usuario que yo estoy usando se llama emaster y el password es 123456. Estos son ya valores que yo he creado. En el caso del usuario, en el caso de la clave, son datos que yo he creado. Ustedes en sus equipos van a poner root y la clave la van a dejar vacía, si es que no le han puesto clave. En mi caso yo le voy a dejar en master y la clave 123456. Pongo el try catch para capturar cualquier error que suceda y voy a crear lo que es un objeto de tipo conexión, y voy a decir MySQL connection, vamos a ponerle connect, y acá vamos a instanciar lo que es ese objeto. Vamos a ponerle connect, va a ser igual a new MySQL connection, y le paso como parámetro los valores que tengo en la variable, y le digo acá entre comillas server. Esto vamos a concatenarlo, la variable server vamos a seguir concatenando. Yo lo voy a poner así por cuestiones de que se entienda mejor, separado por punto y coma la base de datos, y aquí database más, ahora acá el UID. Estas palabras que están en rojo como UID, server, database, esas palabras no las vayan a cambiar porque si no les va a dar error, ya que por defecto la conexión se establece de esa manera. La variable sí, a esas variables pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Las que están en rojo no. Aquí sería el pwd y aquí más el password. Muy bien, cuando ya tengamos la conexión y el paso de parámetros que yo tengo ya en esta parte de acá, el paso de variable, vamos a abrir la conexión y diciéndole connect.open, que connect es el objeto de tipo conexión. Connect.open, solo para verificar, vamos a ponerle acá que me muestre un mensaje meshbox.shows, y solamente vamos a poner que diga conectado. Me da error porque hace falta la librería. Damos clic derecho, acciones rápidas de factorizaciones y using system window forms. Ahí está. Y en dado caso me dé algún error, vamos a igual a mandar un mensaje meshbox.show. Vamos a mandar un mensaje y vamos a decirle acá error crítico de conexión, y vamos a mostrarle cuál ha sido el error. Entonces vamos a concatenarle el error. Muy bien, error crítico de conexión. Y como igual me está pidiendo que sea que el proceso se cumpla correctamente, o sea que el proceso falle, siempre me está diciendo que debo de retornar un valor que sea de tipo conexión. Entonces el único objeto de tipo conexión que tengo es connect. Entonces vamos a instanciar acá en catch también connect, igual a new MySQL connection, pero como una conexión vacía. Vamos a ver obtener conexión. Esta parte acá me sigue dando error, porque falta return. Vamos a poner return connect, y aquí solamente le ponemos return. Muy bien, ya está. Si queremos verificar que todo esto está correcto, vamos a ver, vamos a ponerle acá la conexión en esta parte de acá.
vamos a ponerle que va a tener acceso, como ya está en el controlador y la conexión está en el controlador, no hay ningún problema. Entonces simplemente ponemos acá coma conexión punto obtener conexión, abro paréntesis. Solo para verificar que la conexión esté correcta, vamos a ir a, vamos a ver, no sé si creé el evento load. No, vamos a ponerle que el botón agregar ejecute la conexión. Vamos a ponerle acá de que vamos a mandar a la conexión punto obtener conexión. Si todo está correcto, al presionar el botón de agregar, la conexión se debe de ejecutar correctamente y me debe de mostrar que estoy conectado. Vamos a esperar que termine de compilar. Vamos a ver cuál es el error. Ingresar docente. Claro, vamos a poner esto como comentario porque no lo terminé aquí ahorita. Perfecto. Docente. Vamos a ver, agregar docente. Ahí está, conectado. Entonces efectivamente estoy conectándome hacia mi base de datos. Cuando ya he comprobado eso, esto solamente era para probarlo. Vamos a quitar el comentario y vamos a, en la conexión vamos a poner como comentario el mensaje de conectado. Muy bien, aquí vamos a personalizar un poco vamos a poner acá fallo de conexión, measureBox buttons.ok y measureBox icon error. Perfecto. Si en dado caso si llegase a pasar algún error al momento de la conexión, vamos a, bueno, en mi caso voy a ir a SAM y voy a deshabilitar los servicios vamos a ver los de MySQL, por ejemplo. Vamos a ver. Bueno, quité el comentario de aquí. Vamos a volverlo a poner como comentario. Ahí está. Conexión. Si yo le doy a agregar, me va a salir el fallo de conexión, que es precisamente lo que está generando el error, porque los servicios de MySQL no están iniciados. Por ende me está diciendo que la conexión no puede ser específica y que especifique más que todo el host MySQL. Y me dice que el equipo de Nego expresamente hecho la conexión y me dice hacia dónde. Así que vemos que efectivamente sí está funcionando. Vamos a activar MySQL. Vamos a esperar. Ahí está. Agregar conexión. Ahora en realidad no tiene que pasar nada porque le quité el mensaje que me dijera conectado. Así que, y si ustedes se fijan, ya no me muestra el mensaje de error. Así que se podría decir de que estamos bien. Una vez ya hecho esto, vamos a seguir con nuestro ingresar docente. Y en esa parte de acá, cuando ya tengamos la conexión, vamos a decirle de qué retorno, por ejemplo, va a ser igual a convert to int 32 y vamos a ponerle que va a ser igual a cmda.execute nonQuery. Execute nonQuery es para que verifique cuántas veces la tabla de TV profesores fue afectada. En este caso sería una vez. Vamos a ponerle si retorno es mayor o igual a 1, quiere decir que en la tabla si hubieron modificaciones porque se ingresó lo que es un registro. Y vamos a ponerle acá de que un meshbox.show, vamos a agregar nuevamente la librería, vamos a ponerle acá usuario ingresado exitosamente. Muy bien, vamos a ponerle acá
proceso completado, el tipo de botón que se va a mostrar en el mensaje y el tipo de icono que va a ser de información. Pero ¿qué va a pasar si el usuario, el docente, no pudo ser agregado? Entonces también acá vamos a copiar este mensaje y vamos a mostrar un mensaje de error, y el mensaje va a decir: el docente no pudo ser registrado, intente nuevamente y verifique que los datos sean correctos. Proceso no completado. Y por si existe algún fallo en el proceso, vamos a poner acá simplemente un mensaje como que si fuera el de la conexión, precisamente sería este. Lo único que como no está retornando un valor de tipo entero, simplemente vamos a cambiarlo a return. Muy bien. Cuando ya tengamos esta parte, regresamos a nuestro formulario donde nosotros tenemos esto, damos clic sobre nuestro botón, cambiamos este valor y mandamos a llamar al método agregar docente, y en el método agregar docente vamos a poner algo acá donde vamos a decir que int datos va a ser igual a, por ejemplo, a decirle, la clase se llama funciones docente, funciones-docente, que si ustedes se fijan no me la recomienda porque la clase funciones docente está sobre la carpeta modelo, por lo tanto debo de pasarle todo lo que está en la carpeta modelo. Ahí está, modelo, y ahora sí, y vamos a ejecutar el método ingresar docente, que aquí estaríamos diciéndole a nuestro método ingresar docente, que es este que está acá, está pidiendo parámetro, que es el constructor docente. Entonces aquí el constructor docente es el objeto que nosotros hemos creado, que se llama agregar, y ahí está. Bien, vamos a probar nuestro programa y verificar que sí se ingrese los datos que yo he solicitado. Vamos a ver cuál es el error. Vamos a ver, falta un retorno acá. Sí, tiene razón, retorno, y que la E dice que no existe. Claro, porque no la he puesto acá. Perfecto, perdón por esos errores. Verificar docente, llenamos José Alberto Linea Enríquez, documento tal, dirección San Salvador, El Salvador, San Salvador, vamos a ponerlo San Salvador, número 2273-6000. Si agregamos docente, error crítico en conexión, dice que la columna con dirección no se reconoce. Vamos a ver si está escrito correctamente. Aquí es, en la base de datos es dirección, perdón, está con tilde. Entonces mire, entonces acá en la base de datos, en el código, acá es dirección con tilde. Un consejo, no trabajemos con tilde. No sé cómo se me fue esa tilde ahí, pero ustedes no la vayan a poner. Bien, ingreso docente, vamos a poner acá nuevamente José Alberto Linea Enríquez, ponemos documento tal, dirección San Salvador, El Salvador, teléfono 22.36000, agregar docente, y el usuario ha sido ingresado exitosamente. Aceptamos, y si nosotros revisamos nuestra base de datos que está acá y hacemos un select hacia la tabla de profesores, select asterisco from TV profesores, ese carro nunca se calla. Bien,
select asterisco from TV profesores y ejecutamos este código, vemos efectivamente de que el usuario que yo acabo de ingresar aquí está escrito correctamente, tal como yo lo he agregado. Así que este sería el video donde nosotros agregamos información a nuestra base de datos utilizando lo que es el lenguaje de programación de C#. En el próximo video vamos a ver cómo mostrar estos datos ya directamente en nuestro programa de C#. Así que espero hayan comprendido, y si no, pues vuelvan a ver y nos vemos hasta el próximo video, o nos escuchamos hasta el próximo video. Adiós. Un saludo para Alberto Antonio Adalbert Brains, por saber qué rayos es. Un saludo al Ambrito Pablo Meléndez, Mike Alex, no sé qué de rayo dice ahí, Daniel Juárez, Massa, Gisela Velar, el Rafa, Diego Fernando, Adalberto Aguilar, Oscar 7700K. Bien, saludos.